Está Nacho Kowarski en línea ya, lo tenemos, al presidente de Carvap. Hola Nacho, ¿cómo estás? Acá Tomás y Aramis te saludamos. Tomás Aramis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué haces, loco? ¿Qué ¿Bien? haces, ¿Dónde te Nacho? dónde te encontramos? ¿Estás en una oficina? En mi oficina, en mi casa, en Trenquelauquen. Estás en Trenquelauquen. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Bien? Perdón, que no te avisamos con tiempo, pero bueno, nada, siempre estás a mano, sos un crack. ¿Todo bien? Llegué hoy del consejo directivo de Carvalho que se hizo Me- En General Alvarado, así que, bueno, acá estamos. Bien, Mañana ¿cómo estuvo? manga, así que, Ajá. A dormir bien hoy. sí. Nacho, ¿qué se habló en el consejo directivo? Contanos, ¿alguna novedad? Sí, porque anoche se terminó de votar presupuesto y fiscal impositivo de la provincia de Buenos Aires, así que todavía no tenemos el texto de ambos, pero bueno, al parecer salió el dictamen propuesto por el oficialismo con muy pocos cambios. Mm. Sí sabemos que logramos algunas de las cuestiones que veníamos proponiendo, como el 20% de reconocimiento a la zona desfavorable de ley sudoeste. Sí Bien. sabemos que se actualizó, creo que en un 62% da el número de la escala de ingresos brutos, no Sí. está la quinta cuota, eh, y alguna cosita más, pero lamentablemente, bueno, muchas de las cosas que hemos pedido no están. No La están. quinta cuota. Sí, la quinta cuota. Nacho, hay un par de temas que queríamos hablar con vos. Aprovecho algo que también se cerró anoche. Hoy leí una nota de Rodrigo Nazola sobre paritarias de peones rurales. Igual, ¿lo leíste? ¿Estás al tanto? Imagino que sí. ¿Qué opinión te merece que el aumento, la situación? Acá hemos hablado mucho de cómo están los peones rurales, ¿cómo se llama? De la irregularidad de muchos contratos. ¿En qué situación están esos? ¿Qué piensan ustedes de Carvap? Eh, la irregularidad es transversal a Argentina. No sé cuánto es Sí, del agro, pero la irregularidad es transversal a Argentina. El 50% de la economía es negro. Así que quien sea culpable que tire la total. primera piedra. Al Sí, contrario, total. que sea inocente. Igual con esto no quiero decir que esté bien. Está mal. Hay que meter preso a la gente que tiene, la gente que no, como no corresponde. Pero eh, digo porque a veces se nos ha enseñado tanto tiempo como que el campo nerea, ahí está la gente mal, y bueno, hay de todo, seguro, como en los medios de comunicación, la radio de los Sí, pueblos obvio. trabajan todas en negro, de ahí podemos a cualquier lugar, kiosco, supermercado, almacenes, remisero, porque la Argentina lamentablemente está inmerso en eso. Después, las paritarias sí, creo que hay un aumento del 1,5 por mes, el otro mes 1,2, así, pero con un extra bonos. Después, me parece que los sueldos de Argentina en general están muy atrasados. Eh, Hoy las personas del campo en general no se le paga. Yo no sé, habría que ver qué datos hay, pero por lo menos en mi caso no se puede pagar lo básico que pide o que dice la ley en algunas regiones, ¿no? Lo que tiene esto que no es por regiones, entonces tenés personas Claro. de las producciones, ¿cómo se llama? De las producciones del valle o de algunos lugares que se producen con mucha intensidad de mano de obra, que no pueden pagar los mismos sueldos que por ahí se puede pagar, no sé, en la Pampa húmeda, digo, Claro. bueno, eso tiene que ver también quizás con la rentabilidad de cada sector. Entonces, cuando los sueldos son transversales, pasan estas cosas, estas distorsiones. Seguramente la Argentina, cuando uno plantea cuál es el sueldo comercio básico, también es muy bajo. Cuando uno plantea cuál es el sueldo de muchos sindicatos, son muy bajos. Ojalá podamos empezar a pagar toda la Argentina mejores sueldos. Seguro pagamos mejores sueldos que el Estado argentino desde hace muchísimo tiempo. Mm. Eh, pero bueno, habrá que ir viéndolo. Esto no, digamos, no escapa a la realidad de la Argentina, pero con esto digo, no tengo del todo claro cómo quedan. Eh, Tengo ese rumor, no me acuerdo si era 1,4, Sí, 1,5 sí, iba más más o los menos por extras, ahí. pero no me Más acuerdo el bonos y número demás. final, digamos. Sí. Exacto. Había superado el millón de pesos, creo, el mínimo. Por poquito Sí, había superado pero millón cincuenta, el ¿no? millón, Tipo, sí, está ahí por nomás. ahí. Yo no sé, Nada, por esto. ejemplo, comparativo con un sueldo en Buenos Aires es otra cosa. Capital Federal paga sueldos totalmente distintos porque tiene otro costo de vida también.
al interior, ¿no? Pero Sí. la verdad que hoy, no sé, un sueldo de comercio en Trenquelauquen, en cuánto está pagando, tenés que averiguarlo Claro. para poder comparar algo, ¿no? No, y un poco esto de Por que... supuesto, paga mucho más que un maestro, que un policía y que un montón de cosas Total. más. No, un poco esto que decías, de que el campo en el que coincido con vos, se ha señalado durante muchísimo tiempo que negrea y demás, un poco acompaña al resto de la economía, no es que escapa y es distinto. Y es un círculo, si no te dan los costos, vos también empezás a hacer como pasan con el cual es un ferretero en Lanús, que empieza a buscar la forma de sobrevivir. Digamos, eso no, la lógica no escapa a eso. Nacho, te cambio de tema un poco, tema inundaciones, que era uno de los temas que venimos tratando hoy. ¿Qué panorama? Nosotros sabemos, hemos hecho alguna vez alguna joda con la cantidad de kilómetros que tiene tu camioneta. Vos recorrés mucho la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama que vos ves, no que te cuentan o que ves en informes o que vemos los gráficos que vemos nosotros, que está azul más claro, azul más oscuro? Vos pasás por ahí y ves al tipo que está renegando porque no va a poder cosechar o porque no puede entrar al campo. ¿Cómo está el panorama hoy y qué está pasando con las autoridades? ¿Están dando una mano o fueron, anunciaron y se mandaron a mudar? La realidad es lo que pasa como todas las inundaciones, aquellos que tenían encharcamiento, con estos días que ha habido de sol y viento, se puede empezar a trabajar. Me pasa en el campo de la Barría, el que administro, que hoy se hace ya 2 días que se está pudiendo sembrar y estamos apurados para poder sembrar porque se viene otro frente de tormenta el fin de semana. Claro. Eso pasa en general. Lo que pasa es que todo el agua que se ha sumado como masa se va moviendo y se estanca en algunos lugares, eso no va a salir. Los que les está llegando el agua como masa que se va uniendo y juntando y se mueve, eso lamentablemente no va a salir ahora, pero por supuesto orea muy fuerte, muchos días de 33, 32 grados con viento y días largos, así que eso ayuda un montón. Ayuda. Yo veo que el Vallimanca baja a nivel, veo que porque se notan los alambres, o sea, vos cuando ves los alambres Claro. que quedan los yuyos colgados y bueno, eso quiere decir que el agua se va retirando. Porque bajó. Pero porque bajó, pero digo, la situación es muy dispar. De nuevo, hay lugares donde claramente está mejorando porque fue agua que era solamente falta de piso o encharcamiento y con estos días mejora. Ahora, el que tiene mucha agua, el que quedó o con alguna encerrona de intermédano o que se le está moviendo el agua porque se viene juntando porque hay declive. Trenquelauquen está mucho más alto que Bragado, y va moviendo para allá. Claro. Naturalmente el agua va para allá. Por eso siempre decimos, es mejor terminar las obras y que el agua vaya conducida que dejarla así como está, negarse a hacer obras porque el agua va a llegar igual. Claro, y es lo que decimos siempre y que me canso de escucharte Claro. a vos decir con muchísima razón, de que hay muchísimas obras que se tendrían que haber hecho en la época de seca y no se hacen porque en la época de seca no son noticias, porque no la pueden inaugurar, porque no se pueden sacar la foto para anunciarlo y estamos renegando ahora por culpa de esa nada, no sé cómo decirle, ese Desidia. japute de no hacer, No. sí, de no hacerla cuando corresponde, ¿no? Y hablando, Nacho, de obras, ¿cómo está el tema con la coordinación nación-provincia? ¿O la mano que está dando provincia? ¿O no está dando tal mano? ¿Hay alguna ayuda real, concreta? Sí. Provincia no digo que alcance, pero desde que empezó el conflicto costó mucho. Tuvimos una reunión fuerte en agosto, creo que fue, en la rural de 9 de julio, en la municipalidad de 9 de julio, con la rural y productores. Y a partir de ahí aparecieron muchas más máquinas de provincia en 9 de julio, apareció alguna maquinaria en Casares, en Viamonte, bueno. Y ahora, por lo que tengo entendido, porque no estoy ahora yendo a las reuniones, por supuesto, pero sí sé que vino, creo que 2 equipos de Nación, 2 o 3 equipos de Nación a 9 de julio, van a mandar un equipo o 2 a Casares, va a ir una retro, creo, a la zona del Valle, ahí ¿vieron la Escuela del Valle? Que es conocidísima, Sí. ahí en Bolívar, que están complicados para proteger la escuela, y creo que va a ir otra retro a Bragado. Yo no sé, suficiente no va a ser nunca, porque Nunca. esto tendría que haber sido en abril y no ahora en noviembre, ¿no? Hace 9 meses que están inundados, las escuelas están, digamos, Sí, las escuelas cerradas. están con problemas. Mm. Todo esto es tiempo perdido y por supuesto ahora se llega tarde.
pero por lo menos entiendo que los técnicos se hablan bien, se coordinan bien, incluso estas decisiones de dónde van las máquinas de Nación se toman en esas mesas consensuadas, no es que mandan por mandar. Así que también me deja un poco más tranquilo porque en la primer convocatoria que hace la ministra había dejado afuera Saladillo, 25 de Mayo, Roque Pérez, Bolívar, y ahora yo hablé con Santiago, que es el director de la Agencia Federal de Emergencias. Santiago Hardy. Santiago Hardy, habla con ellos porque con el resto de los intendentes, que también tienen muchísimos problemas, y necesitamos darle una mano, así que bueno, de a poco él se fue juntando y por eso están llegando estas otras máquinas, ¿no? Nacho, quería preguntarte de vuelta por esos productores, lo mismo que decimos que desde acá vemos los gráficos con más inundado o menos inundado, muchas veces vemos la cantidad de hectáreas afectadas o de la cantidad de productores que no van a poder sembrar porque el agua no se les va y no queremos y luchamos mucho contra que eso sea un número. Vos de vuelta que recorres las rutas, ¿qué está haciendo el tipo que ya se dio cuenta hace un montón de tiempo que no va a poder laburar su campo de acá a un montón de meses con suerte? Más temprano en el programa había un experto en seguros que nos decía que los seguros contra las inundaciones en el campo argentino no existen todavía. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el nivel de desesperación? ¿Y qué plan B tiene, si es que tiene alguno, ese tipo de Trenquelauquen, de 9 de julio, que tiene agua hasta las pelotas en su campo, que ve por ahí con buenos ojos que el alambre empieza a bajar, pero que sabe que no va a poder producir? Claro. ¿Qué hace? ¿Cómo va a vivir de acá a las próximas campañas? Todo lo que le pedimos al Estado, a veces que sea austero y que recorte, lo hacemos cuando tenemos estos problemas, ¿no? Refinanciar las deudas, hablar con el acopio local, ver los contratos, cómo se pueden cumplir, todo lo que se había comprado como insumos, hay que ver si hay alguna manera de acomodarlo. Por supuesto, en esto la cadena de pago va a sufrir, claro. Va a sufrir. Porque muchos que no puedan, agronomía, que no puedan sostenerte, bueno, le va a poder pagar, va a sufrir. Mucha maquinaria que se había sacado no se puede pagar, se está vendiendo con la deuda, con tal de no acumular deuda. Esas cosas van a pasar. Muchas personas vendieron, muchas personas movieron sus vacas si pudieron, y el tipo que no va a poder sembrar, lamentablemente, hace retranca, lo único que hace es tratar de primero pensar en su familia, después pensar en sus empleados y por último pensar en los impuestos. Acá, que vayan a cobrar la magolla, los impuestos, el inmobiliario y todo eso, no va a pasar porque no hay con qué pagar. Entonces, veremos, hay que ver cómo viene cada uno de espaldas financieras, si muchos han entregado los granos pero no fijados, entonces empezás a vender, claro, y a fijar los precios de lo que habías entregado, muchos tenés en los acopios. Depende de cada uno, tenés miles de historias diferentes. El que estaba tecleando, esto lo manda a los caños, chao, y lamentablemente es así. Pero muchísimo contratista que había querido cambiar la pulverizadora o la sembradora y dijo, che, este año 4.000 hectáreas, fuiste. ¿No? Claro. Eso está pasando porque ya me han dicho de Saladillo un montón de lugares que hay máquinas a la venta, pues no pueden pagar. Claro, y lo mismo que decías que va a sufrir la cadena de pagos, imagino que va a terminar sufriendo, sobre todo en los pueblos más chiquitos, el consumo y el circulante en general, porque si los productores no pueden generar nada, no pueden ganar un mango, tampoco lo van a gastar y se va a ver en el comercio. El derrame. Va a ver, claro, o sea, es la crisis que se derrama también. Son los camioneros que no hacen fletes, son los herreros que no arreglan camiones ni nada, son los pobladores, es absolutamente todo. Sí, los mecánicos que no tienen laburo por la gente no tiene. El que vende goma, el que vende todo eso se empieza a notar, por supuesto, en mayor y menor medida dependiendo de la gravedad de cada lugar. Yo me acuerdo las historias de Villegas cuando estuvo un año y pico inundado en el 2016. El piojo que había en Villegas era impresionante. De hecho, el gerente del Banco Provincia que vino después de Trenquelauquen venía de Villegas. Dice que era la cola de refinanciar, de productores viendo cómo hacer y cómo arreglarlo. Y el pueblo, la gente que vivía en el campo, se fue al pueblo a tratar de vender un sanguchito. Es en economía de subsistencia, digamos, ¿no? Total. Bueno, no sé cuál va a ser la gravedad. Por supuesto, se va a empezar a ver cuando se traba la cadena de pago. Será en verano, será en otoño, pero no lo sé, porque incluso veremos si alguien de todo esto puede sembrar, pero es economía de subsistencia a partir de esas situaciones, ¿no?
Pero Total. Nacho, vos ves que se va a cortar la cadena de pago. Más tarde o más temprano, pero se va a cortar la cadena de pago en algún momento. No, se va a complicar, carísimo se va a complicar. No, acá cortarse la cadena de pago es un concepto difícil, porque capaz que, digamos, no es no tuvimos una guerra donde todo se destrozó. Capaz que hay uno Claro. que anda y camina, pero lo que sí pasa es que se complica la cadena de pago. Todo lo que estaba previsto y presupuestado, no sé, el que había vendido los insumos y yo estaba contando con los cheques, ahora esos cheques no van a caminar. Y eso pasa. Claro. Lo mismo Sí. el que había vendido la maquinaria, todas esas cosas, los bancos. Eso pasa en cada lugar donde hay este tipo de emergencia. Lo que digo es, ¿se va a complicar? Sí. No sé si se va a cortar, que es otro concepto. Sí se va a complicar. Clarísimo. Nacho, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te dejamos joder que ya son las 10 menos 10 de la noche. Te agradecemos de vuelta y te mandamos un abrazo. Gracias, loco. Mañana 5:30, manga, tacto para evaluar información. Suerte con eso, Nacho. Suerte con eso. Gracias, Nacho. Abrazo Gracias. grande. Era Ignacio Kowarski, titular de Carvap, dándonos un poco el panorama. Yo insisto mucho con esto, medio fantinesco si se quiere, pero a mí me gusta mucho eso de Alejandro, que no se queda en el número, no hay que ver el número, porque a todos nos impactan los mapas todos inundados, a todos nos impactan la cantidad de hectáreas, a todos nos impactan la cantidad de guita, los 2 millones de los 2.000 millones de dólares que no se van a producir, pero atrás de eso hay gente, y atrás, lo decía Nacho, atrás de eso hay gente que tiene un montón de espalda y que, bueno, va a recortar o va a ganar menos porque no puede producir, pero después están los otros, los más chiquitos, que no pueden producir, es que no puede generar guita para subsistir, digamos. Sí. Y ahí es donde se va a, Nacho decía, no se va a cortar, pero se va a lastimar la cadena de pagos, porque es gente que lo graficaba perfecto. Primero se piensa en su familia, después se piensa en los empleados y por último se piensa en los impuestos. Andá a cobrárselos a Montoto en el inmobiliario rural. O la quinta que está saliendo, o las facultades que se está asegurando el gobierno de Kicillof para, no sé si aumentarlo ahora, pero sí tener por lo menos la potestad de aumentarlo a partir del año que viene. Entonces es compleja la situación.